Mi ponencia se titula La propiedad de la tierra en los pueblos ópatas de Sonora durante las primeras décadas del siglo XIX. Propiedad corporativa versus propiedad privada. La historiografía sobre la privatización de las tierras comunales de los pueblos indígenas en nuestro país ha enfatizado la continuidad entre las políticas del reformismo borbónico, el liberalismo gaditano y el liberalismo republicano, las cuales se sintetizan en fomentar la explotación privada de la tierra. Sin embargo, también se ha señalado la importancia de las particularidades locales, pues éstas pueden matizar de manera importante la mencionada continuidad. En la presente ponencia se analizan los proyectos privatizadores y las diferencias entre sí del visitador real José de Gálvez de 1769, de las Cortes Españolas de 1812 y de los estados de Occidente y de Sonora. El espacio de análisis es el de la denominada opatería, ubicada en la parte central y oriental del actual estado de Sonora, caracterizada por la existencia de pueblos de misión que se convirtieron en pueblos mixtos. Por otro lado, también se analizan las respuestas de los indígenas ópatas, las cuales incluyeron tanto el rechazo como la aceptación. En la provincia de Sonora, el sometimiento indígena al dominio hispano se expresó en las denominadas reducciones de indios infieles o misiones, bajo la férula de la Compañía de Jesús, pues la legislación de Indias los ponía bajo la tutela de un misionero y durante 10 años los exentaba de tributar, mientras se les inculcaba la religión católica, aceptaban trabajar para los españoles y ser súbditos del rey. Como a todo nuevo poblamiento, se les debía dotar de tierras con las que aseguraran su subsistencia. Si bien los pueblos de misión estaban pensados como una figura transitoria, en la práctica permanecieron en algunas zonas bajo los misioneros franciscanos hasta la cuarta década del siglo XIX. Las tierras reconocidas por la corona a los pueblos de misión tenían un carácter corporativo, pues pertenecían a la comunidad. Aunque se desconoce alguna norma que estableciera la extensión de las tierras de los pueblos de misión, en ellas se comprendían los terrenos en donde se construía la iglesia, casas de comunidad, casa del misionero, talleres. También había tierras que eran trabajadas de manera colectiva por los indígenas durante 3 días de la semana, las denominadas tierras de la iglesia o de la misión, y los potreros. Además, estaban las parcelas que de manera individual trabajaban los indígenas durante los siguientes 3 días semanales para su beneficio particular. Si bien podían crear derechos sobre ellas e incluso heredarlas, era como posesionarios, no como propietarios privados, y por lo tanto no las podían vender, y si no las trabajaban, las podían perder. Otro uso que se hacía de los terrenos adyacentes al pueblo era para recoger leña, cazar o recolectar frutos silvestres. La expulsión de los jesuitas en 1767 trajo aparejada una nueva manera de concebir a los pueblos de misión. Se consideró que ya estaban listos para ser administrados por el clero secular e integrarse como súbditos plenos del rey, convirtiéndose en tributarios. Sin embargo, hubo problemas por la escasez de sacerdotes y se tuvo que recurrir a los misioneros franciscanos, aunque funcionaron como curas doctrineros en los pueblos de la opatería, sin autoridad para obligarlos a trabajar de comunidad ni a administrar los productos de su trabajo. A tono con lo anterior,
En 1769, el visitador real José de Gálvez dictó unas, entre comillas, instrucciones que deben observar mis comisionados para la asignación y repartimientos de tierras en los pueblos de indios de estas provincias y los españoles que hubiera en el distrito de sus comisiones, y para la cuenta de tributarios que al mismo tiempo deben hacer en ellas. Se cierran las comillas. Estas ordenanzas, a las cuales me referiré en adelante como instrucciones de Gálvez, son importantes porque han sido vistas en la historiografía como una nueva política que pugnaba por fomentar el individualismo entre los indígenas, hacerlos tributarios y abrir los pueblos que habían sido de misión a los denominados vecinos, es decir, españoles y castas. Sin embargo, habría que matizar la afirmación anterior, pues el análisis puntual de las instrucciones de Gálvez muestra que más que privatizar indiscriminadamente las tierras, pretendían formalizar la propiedad territorial de los pueblos de indios, la cual se estableció de manera explícita en 4 leguas, entre comillas, a los 4 vientos o por donde más convenga. A su interior se daría prioridad a los terrenos de comunidad, consistentes en 8 suertes de 400 por 200 varas cada una, para las denominadas obligaciones públicas o piadosas. Además, un sitio para potrero o ejido común donde pastaran los ganados. Se agregaba que para que fueran moderados los derechos parroquiales, se asignarían al curato 5 suertes de tierras. Luego se pasaría a la asignación individual de suertes, entre comillas, a los indígenas. Cito, 3 al capitán general, 2 a los gobernadores, caciques y soldados de las compañías de nobles formadas ahora, y 1 a cada cabeza de familia. El terreno sobrante de las 4 leguas sería para atender el crecimiento de la población de naturales y para arrendarlas a los españoles en beneficio de la comunidad. Una vez hecho lo anterior, de las tierras que quedaran realengas, más allá de las 4 leguas, se atenderían las peticiones de los españoles y castas que se quisieran asentar en el pueblo. Hecho el reparto, se procedería a hacer la cuenta de tributarios. Lo señalado muestra que no había la menor intención de acabar con el gobierno indígena, al cual se le asignan responsabilidades en el reparto y se privilegia a sus miembros asignándoles tierra en mayor extensión. En realidad, el aspecto que iba más claramente en contra del carácter corporativo del pueblo de indios era el relacionado con su apertura a españoles y gentes de razón, entre comillas, quienes se podrían asentar y poseer tierras. La normatividad aprobada por los liberales en las Cortes de Cádiz también estableció un nuevo rumbo en la política hacia la propiedad corporativa de los pueblos. Esta política se expresó en decretos como el de 4 de enero de 1813, en el que a tono con las instrucciones de Gálvez se planteaba el reparto particular de los terrenos baldíos, agregando además los de propios, aunque exceptuaba a los ejidos. El decreto de 13 de septiembre del mismo año, que mandaba la secularización de las misiones con más de 10 años de existencia, y que los misioneros pasaran la administración de las haciendas de aquellos indios a los ayuntamientos, e insistía que se repartieran los terrenos comunales, reduciéndolos a propiedad particular. Si bien había coincidencias entre las políticas de Gálvez y las de las Cortes gaditanas, es importante tener presente que, a diferencia de sus instrucciones, la legislación gaditana significó un ataque frontal contra el carácter corporativo del pueblo de indios, pues planteaba la privatización de los terrenos comunales, aunque hacía una excepción con los ejidos,
y dejó sin sustento legal a su gobierno particular al establecer a los ayuntamientos como única forma de gobierno local. En el México independiente, la legislación liberal se profundizó a través de los congresos estatales. En el caso de la provincia de Sonora, esta quedó integrada en el estado de Occidente en los años 1824-1831, en cuyo congreso se legisló sobre los indígenas con el ánimo radical de cortar de tajo con sus instituciones, las cuales no cuadraban con el ideario liberal. Así se expresó el 30 de septiembre de 1828, cuando el Congreso aprobó los decretos 88 y 89. El decreto 88 fue titulado, entre comillas, Ley para el Gobierno Particular de los Pueblos de Indígenas, en la que se planteaba que dejaran de elegir sus repúblicas y en su lugar participaran en la elección de ayuntamientos o de alcaldes y síndicos. En el mismo tenor, se establecía que debían integrarse en la milicia cívica y que desaparecerían sus cargos militares como los capitanes y tenientes generales de los ríos Yaqui, Mayo y Fuerte, así como los ópatas y pimas. En un apartado sobre los fondos de propios, se establecía que serían administrados por los ayuntamientos y alcaldes. El decreto 89, adoptado el mismo día, fue titulado Ley para el repartimiento de tierras de los pueblos indígenas, reduciéndolas a propiedad particular, en el cual se mezclan de manera indiscriminada disposiciones de las leyes de Indias y de las Cortes de Cádiz para establecer la obligación del gobierno, cito, de dar amparo y protección a los indígenas para que se les restituyan o reemplacen los terrenos que les hayan usurpado. Cierro la cita. Sin embargo, tan loable comienzo se vio empañado por el artículo 3º, que causó gran inconformidad entre los indígenas, pues contravenía lo señalado, reconociendo las compras hechas por los vecinos, siempre y cuando hubieran sido atendidas por una, entre comillas, autoridad competente. También, sin dar crédito a las quejas indígenas, estableció que serían los alcaldes los encargados de conocer las demandas de restitución de terrenos. Este decreto 89 superó a las instrucciones de Gálvez por eliminar al gobierno indígena siguiendo al liberalismo gaditano. Por otra parte, plantea un juego de palabras en el que los bienes muebles e inmuebles de las exmisiones, pero para que fueran utilizados como fondos de propios por los ayuntamientos. Es decir, que en términos normativos fortaleció la propiedad corporativa de los ayuntamientos. Por otra parte, ordenaba repartir la tierra, pero condicionado a que se le trabajara cuando menos 6 años antes de que pudiera ser vendida. Este tipo de propiedad condicionada es la que se manejaba en las instrucciones de José de Gálvez. Cuando en la opatería se supo de estas leyes, hubo respuestas, tanto de resistencia como de aceptación. Las de resistencia generaron movimientos que demandaron regresar al gobierno anterior y el reintegro de sus terrenos, escalando su radicalización hasta que un sector se levantó en armas hasta ser derrotado en diciembre de 1832. El proceso anterior se dio en un contexto de intensa agitación política por la división del Estado de Occidente, dando lugar en 1831 a los estados de Sonora y Sinaloa. Buscando frenar la creciente movilización indígena, el Congreso Constituyente de Sonora dio un paso atrás en el liberalismo radical, emitiendo decretos que contradecían el 88,
el cual terminaba con el gobierno indígena, pues con diversas variantes lo volvieron a reconocer para pimas, yaquis, mayos y ópatas. Por otra parte, hubo indígenas de ciertos pueblos que se manifestaron aceptando el decreto 89 y demás legislación, lo que permitió hacer reparto de tierras. Lo expuesto en la ponencia muestra que la tierra de los pueblos ópatas fue reconocida por la monarquía española como una propiedad corporativa a través de su incorporación como pueblos de misión. La política de los funcionarios borbónicos promovió la propiedad particular, pero sin atacar al gobierno indígena ni las propiedades comunales. Más bien buscaron delimitar unas y otras para promover un mercado de tierras con las restantes. Un aspecto importante fue que oficializaron la presencia de individuos por fuera de la autoridad indígena en los pueblos, su derecho a tierras y el arrendamiento de las tierras comunales, de tal manera que las tierras del pueblo, heredadas de la misión jesuita, eran administradas por el gobierno indio en constante conflicto con los denominados vecinos de razón. Las políticas liberales de las Cortes gaditanas atacaban la corporación que era el pueblo de indios en la medida que no reconocían su gobierno particular, sustituyéndolo por los ayuntamientos, y al pugnar por la repartición de las tierras comunales en propiedades particulares. Esta política fue profundizada por el Estado de Occidente, pretendiendo hacerla efectiva a través de los decretos 88 y 89. En otras investigaciones se ha documentado que el proyecto contenido en ambos decretos no lo pudieron instrumentar de inmediato, tanto por la resistencia ópata como por la lucha política entre las élites locales, de tal forma que su aplicación se hizo donde las circunstancias lo permitieron, por la aceptación indígena. Posteriormente, una vez derrotado el sector radical de resistencia, los ópatas pretendieron utilizar el decreto 89 y otras disposiciones relativas al fondo legal para buscar mantener el control de las tierras de los pueblos, lo que posibilitó la extensión de los repartos a más pueblos. Muchas gracias por su atención.